Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de todos los libros que logré terminar en septiembre. Me llamo Sofía de Viajando Entre Letras y vean que estaba haciendo como mi Excel de reseñas donde tengo como todos los apuntes de todos los libros que leo para hacerles reseña individual en algún momento y no sabía cuántos libros había leído durante septiembre, o sea, según yo como que tuve un buen ritmo y me metí como a Goodreads, pero está como todo descuadrado en fechas, en fin. El caso es que finalmente leí 7 libros, muchos libros para el ritmo de universidad y todo el tema que tuve durante este mes, pero es que tuve historias increíbles, o sea, realmente increíbles y la verdad bajo el ritmo en comparación con, bueno, son menos libros en comparación con los meses pasados, si no estoy mal, pero igual pues, leí un montón. Para los que no saben de qué trata este video, básicamente voy a estar hablándoles de manera muy general sobre todos los libros que me acompañaron precisamente en septiembre. Tarde que temprano, en Instagram o en el blog o en Goodreads o acá en YouTube, en alguna de mis redes sociales, van a salir las reseñas individuales y mucho más profundas de todos estos libros. Así que aprovecho también para decirles que en el blog hay un índice de reseñas donde están todas las reseñas que he hecho desde hace como 6 años. Están como las portadas de los libros y pues pueden ir allá para ver si quieren como recomendaciones o si ya hay como alguna reseña que a ustedes les interese y pues tengo que actualizar ese índice porque hace rato no lo actualizo, pero al final está como la última fecha de actualización, voy a hacerlo pronto, entonces si les interesa pueden ir al blog. Este fue un mes de lecturas muy intensas anímicamente, así que voy a comenzar hablando del libro que más me destruyó en septiembre y no es un secreto para nadie, El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Este libro lo leímos en el club privado de Viajando Entre Letras. Tuvimos la oportunidad de tener una charla sobre la pedofilia, investigué un montón sobre ese tema y además tuvimos a Liliana Bloom en la charla final. Este libro nos cuenta la historia de Aimee, quien es una mujer enana que se va a enamorar de un hombre que es pederasta. No es un pedófilo que tiene fantasías con niños, sino que ya es un abusador sexual de menores. Se va a ir a vivir con él y él la va a tomar como una cómplice y la persona que va a generar confianza en Cynthia, quien es la niña que él va a secuestrar en su casa y va a tener encerrada en su sótano. Ya ha pasado más de un mes desde que yo terminé este libro porque lo leí como en 2 semanas. Inicialmente dije como que iba a leer metas semanales, o sea, como de a poquitos, pero la verdad es que se lee tan rápido y está tan bien escrito y como que todo pasa así y los capítulos son cortos y no te has dado cuenta de cuando llegaste a la mitad del libro y cuando avanzaste 50 páginas más, que lo terminé muy, muy rápido. Lo fui leyendo en Transmilenio y literal cuando llegué a la última página era yo atacada llorando con el libro en Transmilenio. O sea, impresionante. Aún hay algo en mi corazón que se estruja cuando pienso en todo lo que Liliana Bloom nos cuenta en este libro. No es un libro fácil de leer, no se lo recomiendo a todo el mundo. Tiene temas muy complicados, sobre todo cuando eres mamá o tienes como niños a tu alrededor. Ustedes saben que yo tengo una hermanita de 5 años y esto a mí me tocó profundamente, pero en el club además habían mamás, ¿no? Entonces como que fue bastante complicado, pero siento que es de esos temas difíciles de hablar, pero absolutamente necesarios. Siento que lo más valioso de este libro es la conversación que se genera alrededor de este tema, el poder investigar sobre esto, el poder evidenciar cómo mi perspectiva frente a la pedofilia cambió absolutamente. Antes de leer El monstruo pentápodo, yo era cerrada absolutamente a que esto estaba mal y que asco ese tipo de personas y los pedófilos son lo peor que puede existir en el mundo. Y a pesar de que no justificó sus acciones, después de leer El monstruo pentápodo, mi visión se abrió a que hay muchas más cosas a considerar cuando hablamos de este problema mental y que hay cosas que se pueden hacer para prevenirlas. En el club me decían como que por qué las había puesto a leer esto, pero creo que todas podemos coincidir en que puede que pensemos que ya vemos suficiente de estas historias en noticias y etcétera, pero cuando singularizamos de cierta manera como una problemática que sabemos que sucede, viendo a una niña, viendo a Cynthia y viendo lo que puede hacer la manipulación de un hombre y viendo cómo las mujeres
por amor y por cegarnos a la idealización de ese hombre que amamos, podemos cometer cosas terribles. Así que si ustedes son de esos libros duros que los ponen a pensar, que les revuelcan todo por dentro, que los van a hacer llorar y reflexionar y querer hablar de esto con todo el mundo a pesar de que no sea fácil, El monstruo pentápodo puede ser una muy buena opción. Yo le puse 4 heladitos de 5 heladitos cuando lo terminé, pero creo que en este momento la puntuación sube bastante después de escuchar a Liliana y como muchas cosas en el libro que a mí me parece que habían quedado como sin explicación, no necesaria para la trama, para cómo se desenvuelve, pero sí porque yo quería saber, ¿saben? Como esto de que quieres saber qué pasó después con el personaje y tal cosa. Entonces como que me hizo falta esto, pero creo que con la charla con Liliana como que muchos de estos vacíos se llenaron y mis más sinceros respetos y aplausos de pie para Liliana Bloom por atreverse a escribir El monstruo pentápodo. Si tienen el estómago lo suficientemente fuerte, léanlo. Para las lecturas conjuntas con las chicas LC estuvimos leyendo La verdad sobre el caso de Harry Kéber de Joel Dicker, un libro gordísimo, o sea, vean esto, tiene, esperen les confirmo, 657 páginas. Es muy, es muy gordo, pero la verdad es que comencé muy animada con la lectura. Yo había leído de Joel Dicker este libro de la desaparición de Stephanie Mailer. En realidad no lo había leído, sino fue el primer audiolibro, creo. Bueno, uno de los primeros audiolibros, creo que el primero fue La bailarina de Auschwitz, pero este fue uno de los primeros que leí y que me pareció brillante por la manera como en la que estaba narrado, porque teníamos como varias voces, teníamos como hasta efectos de sonido y todo el tema, entonces fue una experiencia muy chévere, pero me pasó el mismo problema con ese libro de Stephanie Mailer que con La verdad sobre el caso de Harry Kéber. Entre los dos me gustó mucho más este, por los personajes, por la trama, me gustó mucho más, pero sí siento que el autor llega a un punto de la historia donde da tantas vueltas que casi que pierde el interés del lector, o al menos así me pasó a mí, como que yo comencé demasiado animada, el club, digamos el chat de WhatsApp estaba lleno de comentarios todo el tiempo, de no sé quién es, dudo de todo el mundo, qué está pasando, quién soy yo maté a alguien, ¿saben? Como que estábamos demasiado confundidas y esto es algo maravilloso, que pues puede generar un libro, ¿no? Sin embargo, lo que les digo, como que conforme iba avanzando, iban saliendo más tramas, más teorías, más hipótesis, yo no sabía quién era qué pasaba qué, y en realidad al final el libro termina con supuestos, no te dan ninguna certeza, y no sé si esto fue intencional, pero molesta mucho después de haber leído 650 páginas y que no sepas realmente qué pasó. Dentro del género del thriller es muy bueno, o sea, como que siento que cumple esta misión de sorprenderte, de que tú no te esperes cosas que suceden, y esto pues es absolutamente de aplaudir. Sin embargo, yo sí tengo mi problema con el principal conflicto de este libro, y es que tenemos a un escritor de 35 años que se enamora de una niña de 15 años. Y pues es un amor como súper ferviente y muestran cómo ella se quiere escapar con él y una cantidad de cosas, y el problema va a ser cuando 30 años después van a encontrar el cuerpo de esta niña enterrado en el jardín de este escritor. La charla final, que va a estar subida en el canal de las chicas LC, y si está antes de que se suba este video se los dejaré por acá arriba, aunque no creo, hubo una discusión muy grande en torno a si esta relación realmente estaba basado en el amor o era algo más. Yo por supuesto que no creo que esté basada en el amor, allá me quejo demasiado, entonces no quiero quejarme más aquí. Gracias a todos los que se unieron a la lectura y escucharon mis quejas con tanta paciencia, porque sí estaba un poquito ofendida frente a la manera en la que se trató el personaje de Nola. No sé si precisamente porque, lo que les digo, este mes leí El monstruo pentápodo, entonces tenía esto en la cabeza y decía como es una niña, o sea, como que habían muchas cosas rondando en mi cabeza, pero igual no me parecía como la manera en la que el autor manejó la salud mental de esta niña, y como que no nos muestran más allá de ella que lo que ve Harry y lo que ven un par de personajes más, diciendo que qué manera tan impresionante de amar. Saben, como que me faltó muchísima construcción de personaje en un personaje tan importante como era Nola, porque ella es la que como que pues su muerte y su asesinato en realidad es como la que desprende todo el resto, ¿no? Y como que no se siente casi como una fantasía. Pero igual el libro tiene críticas muy fuertes a la literatura, consejos muy interesantes, frases muy buenas, está bien escrito, te engancha, salvo como ese final.
esas últimas 100 páginas que digo que se podrían reducir a 20, o sea, literal, como que son demasiadas vueltas, pero sí me gustó, no sé, o sea, Joel Dicker no es como de mis autores predilectos para leer, como que yo, ay, me muero por leer a Joel Dicker, no, pero si se presenta la oportunidad más adelante de volverlo a leer, ojalá en grupo, porque es muy chévere pelear, pues lo voy a hacer. Yo a este libro le puse 3 heladitos de 5 heladitos y cuéntenme si ustedes han leído más de Joel Dicker y si me lo recomiendan. Descendientes de Mayarlet Rendón. Ella es la hija de alias Don Mario, que pues digamos que su nombre es Daniel Rendón Herrera y él es un paramilitar de aquí de Colombia. Creo que él está extraditado a Estados Unidos o algo así. Y este libro nos va a contar cómo se siente la hija de alias Don Mario, ¿no? ¿Qué ha pasado con su vida teniendo como este papá? Yo les contaba en el Reading Blog, si quieren ir a ver allá como todos mis dilemas con todos estos libros, porque sí, fueron como lecturas bastante intensas. Les decía que este libro me enfrentó más que nunca a la empatía que tienes que tener a la hora de leer. Y lo digo porque yo no estaba de acuerdo en la mayoría de cosas que estaban escritos en este libro, pero es un libro que te obliga a hacer silencio y a leer así no estés de acuerdo. Y a veces la empatía no es decir, sabes que te entiendo, comprendo lo que estás sintiendo, sino no entiendo y no te comprendo, pero respeto tu manera de ver la vida, porque está condicionada por muchas cosas que tú has vivido como ser humano, que yo he vivido como ser humano y que implica que pensemos como pensamos, ¿no? Entonces, la verdad, sí fue como un choque bastante fuerte pensar personas tan malas, personas que han hecho mucho daño, tienen otras facetas como la faceta de padre y de una hija que ama y de una hija que se entristece cuando lo ve capturado, a pesar de que muchas personas se alegran de esto, ¿no? Entonces sí fue como bastante intenso, sin embargo, pues mi principal problema fue como con la edición del libro, tiene muchos errores de ortografía, le faltó, en mi opinión, una mano editorial muy importante para que no se perdiera como el foco del libro, porque hacia el final como que ya se va la idea de descendientes, o sea, siento que casi que la primera parte como que sí se estaba hablando de esto, de que se sentía como ser una hija de este tipo de persona, pero ya hacia el final es como un poco más personal de ella y me hubiese gustado que las dos cosas se mezclaran. Además lo sentí como un diario como demasiado artesanal, no sé cómo decirlo, como que me falta un poquito más de pulidez para yo decir, esto merece ser publicado en un libro, literariamente hablando, es decir, como los tecnicismos. Así que yo le puse 2 heladitos de 5 heladitos, no porque esté o no esté de acuerdo con lo que dice, porque pues esto a la larga pues es la vida de alguien, o sea, como que no tengo cómo juzgar esto, sino porque sí le faltó literariamente hablando como una buena mano editorial. Este mes, como para sosegar la mente de todas estas cosas que estaba leyendo, leí 2 libros de romance que no sé cómo en qué momento leí, o sea, como que los tenía digitales en el Kindle y de un momento a otro ya los había terminado. El primero de ellos es Karma al instante de Marisa Meyer, que les debe sonar este nombre porque ella es la autora de Crónicas Lunares, que es una saga que a mí me encanta. Yo la leí y es de mis sagas favoritas, pero después volví a leer a Marisa Meyer con Sin Corazón, que es como un retelling igualmente, como lo es Las Crónicas Lunares, de La Reina de Corazones, y no me gustó nada ese libro, fue una tortura leerlo. Entonces como que dije, wow, está leyendo romance, está escribiendo romance, voy a leerla. Estuve como viendo opiniones en Goodreads y muchas personas como que se fastidiaron muchísimo por la protagonista, que es Prudence, que es una chica muy prejuiciosa, que pues una noche como que va a un karaoke y le dicen como canta, no sé qué, ya no quiere porque es como pues como tímida, está pendiente es como del colegio, como que no le gusta mucho ese tipo de cosas, pero pues se anima a hacerlo, canta una canción que se llama, que el título tiene el nombre de Karma, cuando se baja del escenario se cae y cuando digamos que se despierta de todo esto como que ella piensa, uy, me parece terrible lo que está haciendo esta persona, ojalá le pasara tal cosa y efectivamente le pasa. Entonces se da cuenta de que tiene el poder como de entregar karma a las acciones que hagan las personas. Sin embargo, se va a dar cuenta en el transcurso de la historia que esto no es tan fácil y que a veces no tenemos como estos blancos y negros y que quién es ella para decir como qué persona merece un castigo o no.
Sí es un personaje que al principio puede molestar mucho, pero yo siento que toca considerar el momento en el que están. Son chicos como de colegio, como de los últimos grados, pero pues, ¿saben? En una edad un poco más baja. Y además siento que es un personaje que tiene evolución. A mí me gustó eso, como que sí me sentía muy identificada, por ejemplo, con estas ganas de controlarlo todo. Ella se pone súper brava con su compañero de clase de ciencias que se llama Quint y que ella siente que no es tan responsable como ella quisiera que él fuera. La deja como plantada cuando ella está haciendo como la exposición de biología, etcétera, como que tiene ahí un roce maluco, pero van a terminar, por azares del destino, trabajando en una fundación que rescata animales marinos porque ellos viven como cerca a la playa y ahí ya se va a dar cuenta que no es que Quinn sea irresponsable, sino que hay muchas más cosas que ver. Entonces sí puede molestar al principio, pero yo siento que es apenas normal considerando la edad, considerando el carácter y que además hubo evolución. Me gustó mucho ese tema de la vida marina. Quise irme al mar a ver tortugas marinas, o sea, ese fue como el nivel de emoción que me causaban todas esas escenas. Además, siento que tienen mensajes muy importantes sobre el reciclaje, sobre cuidar nuestro medio ambiente, que me parece pues súper importante. Es muy divertido, es muy dulce. Yo no diría que es propiamente como un enemies to lovers, donde nos esperamos como estas escenas picantes, etcétera. No, es como algo mucho más dulce y que la verdad llegó en el momento indicado. Yo le puse 4 heladitos de 5 heladitos y me sorprendió y me reivindiqué un poquito con que Marisa Meyer haya escrito esto y que además me haya gustado. Y otro libro de romance que leí es de una autora que ya les he dicho que se está volviendo de mis favoritas en esto del género del romance. Y estoy hablando de Emily Henry con Book Lovers. Creo que este es el último libro que me faltaba leer de ella. Ya leí People We Met on Vacation, leí Real Beach, creo que se llama el libro en inglés, voy a dejarles las portadas por acá, y me falta como leer este Book Lovers. Debo decirles que mi favorito es el de Beach Read, el que no me acuerdo el título, efectivamente. Seguido, yo creo que de People We Met on Vacation y este iría como de últimas, pero los tres me gustan, o sea, como que si quieren leer alguno de los tres, el que más les guste la portada, como que les recomiendo los tres. Este específicamente de Book Lovers me pareció muy chévere porque intenta como replantear este cliché que vemos de el amor en el campo, es decir, de esta mujer como súper exitosa tal en la ciudad, una ciudad además como Nueva York, que siempre llena de gente y de problemas y de que no tiene tiempo para lo importante, ¿no? Y vemos en muchas novelas, en muchas series, en muchas películas, que es esta persona que resulta en el campo y que en el campo se conecta con la naturaleza, se conecta con lo que es realmente importante, ¿no? ¿Qué pasa si un hombre que se va al campo y consigue el amor de su vida ya, que es una granjera, que tiene un negocio que toca rescatar, deja a su novia, la novia que está en Nueva York, ¿no? La que supuestamente es mona, superficial, ¿no? Como que solamente le importan las cosas que realmente no importan en la vida y la deja, ¿no? Como que la abandona. Entonces ella se pregunta, Emily Henry, ¿qué pasa con esa mujer, ¿no? ¿Qué se queda haciendo? Entonces nuestra protagonista es esa mujer que sí le gusta la ciudad, esa mujer que no se quiere conectar con nada, como que sus problemas no radican en no tengo tiempo para mí, etcétera, sino que los problemas de nuestra protagonista que se llama Nora tienen que ver mucho más con su familia y como con ese sentido de protección que ella quiere tener, sobre todo con su hermana después de que su mamá se muriera y todo el tema. Pero ella ama la ciudad, ella ama su trabajo, que además es editora, y pues como que eso me gustó mucho. Además, siento que la relación de Nora y Charlie, que es como este otro personaje que es igualito a Nora, en cuanto a su personalidad, rompe un poco con este estereotipo de los opuestos se atraen. Puede que sí, lo hemos visto en muchos lados, ¿no? Como esta mujer que te muestra o este hombre que te muestra lo importante de la vida, pero ellos dos son igual de obsesivos con el trabajo, les encanta el trabajo, les encanta estar respondiendo correos todo el tiempo y se entienden perfectamente precisamente por eso. Entonces es muy chévere como este replanteamiento de muchos clichés y que funcionen como de manera coherente. Yo lo disfruté mucho, me gustó mucho como estas escenas de campo, sí tiene como sus temas profundos frente a la familia, como esta carga que tienen los dos de querer como que satisfacer y que nadie sufra y que ellos como que se imponen esas cargas. Y estuvo muy chévere, muy divertido, así que se lo recomiendo. Yo le puse 4 heladitos de 5 heladitos y hacían falta estas lecturas de romance, la verdad. Leí 2 libros para clase, para la universidad. El primero de ellos es La Divina Comedia, pero solamente El Infierno.
Lo conté como un libro porque uno tiene como 300 páginas y dos, en Goodreads sí separan las tres partes, como el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces estaba muy emocionado por eso y dije, leí un libro más. Me gustó mucho. Wow, o sea, qué nivel de obra es la Divina Comedia. Es una cosa impresionante, sobre todo el infierno, como lo gráfico que es. Puedes ver como imágenes en internet, ¿no? De cómo está configurado el infierno y tal. Pero como que leerlo y wow, o sea, es como otra cosa, realmente impresiona muchísimo y siento que además de cómo está escrito, me impresiona mucho lo que implica para nuestro mundo, es decir, no es simplemente un libro que alguien escribió por allá en Florencia, ¿saben? En Italia, y ya, sino que realmente muchas de nuestras ideas y creencias están basados en esta novela. O sea, la manera en la que vemos el infierno está mucho más relacionada a cómo lo pensó Dante que a cómo está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante que además en los libros que se tienen bíblicos no esté, por ejemplo, el purgatorio y Dante lo haya pensado y la Iglesia Católica adoptó el purgatorio como si fuese algo que estuviese en estos libros oficiales, pero en realidad se lo inventa un escritor, o sea, ¿no? Como un poeta. A mí eso me parece algo brillante y disfruto mucho, mucho de las clases de Dante. Tenemos 3 clases de Dante, tuvimos una pues hablando de él como escritor y todo este tema de su vida y pues todas esas influencias que hubo y todo ese proceso que hubo para finalmente pues llegar a ser el escritor de la Divina Comedia, ¿no? Tuvimos una de Boccaccio, hablando un poco de cómo él se pensó al infierno. De hecho, la imagen que tenemos del infierno fue la que hizo este artista. Y la tercera clase aún no la he tenido, pero creo que ya vamos a entrar a hablar un poquito más como del infierno. Y está increíble. Yo le puse 4 laditos de 5 laditos a esta primera parte, porque en algunos momentos sí me costó, etcétera. O sea, no es como de mis libros favoritos, pero sí súper impresionada y súper agradecida con tener la oportunidad de leerlo en este contexto académico donde puedo como apreciarlo muchísimo más. Les haré algún videito sobre la Divina Comedia porque me parece muy interesante todo lo que estoy aprendiendo y quiero que ustedes también lo sepan. Y hablando un poco de estas novelas de caballería que les conté que estaba leyendo y que en el wrap up pasado les hablé del Cantar de los Nibelungos, en esta ocasión leí El Caballero del León, que es la primera novela de caballería que de hecho está escrita por un autor que se proclama autor, es decir, todas estas novelas antes de El Caballero de León eran anónimas. Esta sí sabemos que Chartan de Troyes escribió El Caballero de León, es muy interesante también. También les haré un video en YouTube hablándoles como estas novelas de caballería que he leído, porque pues no solamente como decirles me gustó o no me gustó, sino que como todo un contexto gigante que he aprendido y que la verdad es maravilloso. Decirles que estuvo como muy interesante, sobre todo para ver temas como el amor cortés, como esta idea de amor de la dama y del señor y de este hombre que se sacrifica por su dama y de lo cual después se va a burlar el Quijote, que me estoy divirtiendo profundamente leyendo el Quijote. A este también le puse 4 heladitos de 5 heladitos y lo que les digo, como que poder estudiarlos a mí me da vida. En el club de lectura público de Viajando entre Letras estuvimos leyendo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Les cuento que a mí me parece muy complicado cómo escribe Isabel Allende en cuanto a su distribución. Es decir, vean esta página, donde está un párrafo, los 4 párrafos de una página. No sé, o sea, la verdad me parece como muy complicado. Sin embargo, en su mayoría, este libro lo escuché y escuchado, o sea, esta narración continua, escuchada, la verdad sí se goza mucho más que leída, sobre todo en esta edición, que pues la letra absolutamente diminuta. Me gustó muchísimo, es un tema que nunca antes había leído y es la revolución chilena y pues toda esta dictadura chilena que hubo y estuvo impresionante. Siento que pasamos a través como de esta dualidad entre lo divino y lo terrenal, porque tenemos acá como realismo mágico en cuanto a que tenemos mujeres que se pueden comunicar con el más allá y que como que presagian cosas y es muy valiosa como la figura de la mujer en este libro. Son demasiadas las cosas que podría hablar de la Casa de los Espíritus. Está muy bien pensada en cuanto a personajes y lo que los personajes significan para la trama, ¿no? Como que no siento
que haya ninguno gratuito y todos en algún punto como que van a tener un protagonismo muy importante. La charla final de este libro estuvo fantástica porque pudimos como tener este desahogo frente a un personaje como lo era Esteban Trueba, que violaba niñas cuando se le daba la gana, y además está leyendo El monstruo pentápodo, acuérdense, o sea, como que este mes estuvo demasiado denso. Pero también como todo el contexto histórico, o sea, realmente es impresionante lo que puedes aprender a través de una historia y lo que te puede llegar a tocar cuando ya conoces personajes que además están viviendo esta lucha, ¿no? Es un libro que además está lleno de contradicciones demasiado divertidas, de personajes grises que en algún momento odias con todo tu corazón y después dices como, uy, puede que no sea tan malo. Y esto solo lo logra un muy buen libro. Yo le puse 4.5 heladitos de 5 heladitos. Y afortunadamente pude escucharlo porque yo creo que he leído, no sé si lo hubiese logrado. O sea, porque escribe así, qué raro. ¿Qué es esto? Y eso fue todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntenme cuáles de estos libros les llamaron la atención, de cuáles les gustaría que hiciera como una reseña más extensa para darles un poquito más de prioridad. Y ustedes que leyeron en septiembre, ¿cuál fue como el mejor libro que leyeron durante ese mes? Yo debo decir que fue El monstruo pentápodo. Así me haya lastimado profundamente. Ese fue el mejor libro que leí durante este mes. Así que cuéntenme todo eso aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, recomendarle este video a algunos de sus amigos que creen que les puede interesar y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.